Bueno, muy buenos días. Empezando con la actividad, desarrollo de la actividad número uno. Entonces, pues el programa nos plantea que ingresando un voltaje, o sea, teniendo un voltaje de entrada, ingresando una resistencia 1 y una resistencia 2, hay que hallar el divisor de voltaje y pues a lo último obviamente tanto el voltaje en el divisor uno como en el divisor 2, la suma nos debe dar igual al voltaje de entrada. Entonces, bueno, acá tenemos Boolean. Entonces acá ingresamos el voltaje de entrada, la variable queda almacenada en la variable Boolean. Después en R1 ingresamos el valor de la resistencia 1 y pues este valor se guarda en la variable resistencia 1. En R2 lo mismo, se ingresa el valor de la resistencia 2 y queda guardado en la variable resistencia 2. Imprimimos el voltaje de salida 1 hacemos la operación, B salida 1 es igual a resistencia 1 sobre R1 más R2 y esto lo multiplicamos por el voltaje de entrada y obtenemos el voltaje de salida 1 y lo mostramos. Seguidamente también se opera para hallar el voltaje de salida 2. Entonces tenemos resistencia 2 sobre R2 más R1 por el voltaje de entrada. Obtenemos el voltaje de salida 2 y después sumamos voltaje de salida 1 con el voltaje de salida 2, nos da voltaje total. Y lo imprimimos. Entonces vamos a proceder a correr el programa. Entonces, bueno, acá ingresamos el voltaje. Después ingresamos la resistencia 1. Después la resistencia 2. Y como vemos, obtenemos un voltaje de salida en 1, que es de 4 voltios, en el voltaje de salida 2 de 8. La suma de los dos nos da un total de 12 voltios, que es correspondiente al voltaje de entrada. Listo. Entonces, hacemos el segundo ejercicio que nos dice que es lo mismo, pero ingresando un valor de corriente y con la resistencia 1 y resistencia 2 obtenemos un divisor de corriente. Entonces para ello pues tenemos la variable IENT, que ingresamos el valor de la corriente y se almacena en la variable IENT. Seguidamente lo mismo, se ingresa el valor de resistencia 1 y queda almacenado en la variable R1. Para R2 lo mismo, en R2 se ingresa el valor de la resistencia 2 y queda almacenado en la variable R2. Se imprime y se opera. Entonces, y salida 1 es igual a resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por la intensidad de entrada. Y lo mostramos. Igualmente para la corriente salida 2, entonces R2 sobre R2 más R1 por la intensidad de entrada. Lo visualizamos. Y lo último operamos sumando la corriente salida 1 con corriente salida 2. Nos da la corriente total, lo imprimimos y obtenemos el resultado del desarrollo del programa. Entonces vamos a probarlo. Entonces, bueno, seguidamente, entonces dice ingrese valor de corriente de entrada, entonces ingresamos. Vamos a ingresar 4 amperios, después una resistencia de 100 ohmios, una de 330 y obtenemos el resultado. Corriente de salida 1 es de 0,93 amperios, corriente de salida 2 es de 3,06 amperios, sumado a los dos nos da una corriente total de 4 amperios. Bien, para el tercer ejercicio, entonces nos mencionaba que hay que ingresar un valor de voltaje, un valor de resistencia, cada uno de ellos mostrarlo en los distintos submúltiplos, que es
miliohmios, microohmios, nanoohmios, nanoohmios, kilovoltios, kiloohmios, megaohmios, el voltaje, milivoltios, microvoltios, nanovoltios, en megavoltios y kilovoltios. Y esto pues haciendo la relación de la fórmula general, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia, pues hay que hallar la intensidad, entonces intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, como podemos observar acá, y también el valor de la corriente, arrojarlo en valores de miliamperios, microamperios, nanoamperios, después en kiloamperios y megaamperios. Entonces el ejercicio es muy sencillo. Ingresamos un valor de voltaje, se almacena en V1, un valor de resistencia se almacena en R1. Entonces para milivoltios, y lo que hacemos es multiplicar eso por 1000, para 1000 microvoltios por 1.000.000, y para nanovoltios por 1.000.000.000. Para kilovoltios hacemos dividir el voltaje sobre 1000, para megavoltios el voltaje sobre 1.000.000. Tenemos los distintos así configuraciones para cada submúltiplo correspondiente en cuanto a los voltios. Igualmente para los ohmios, la resistencia. Resistencia por 1000 nos da en miliohmios, por 1.000.000 en microohmios, por 1.000.000.000 en nanoohmios, dividido en 1000 por kiloohmios, dividido en 1.000.000 por megaohmios. Después hacemos la operación que es intensidad es igual a I1 es igual a V1 sobre R1. Entonces lo mismo, visualizamos el valor de la corriente allá en amperios. Hacemos la siguiente operación que es multiplicarlo por 1000 para que nos dé en miliamperios, por 1.000.000 en microamperios, por 1.000.000.000 en nanoamperios, dividido en 1000 por kiloamperios y dividido en 1.000.000 por megaamperios. Vamos a probar el programa. Entonces dice ingrese valor voltaje. Ingresamos 5 voltios, después ingresamos una resistencia de 1K. Y nos arroja ya todos los resultados. Entonces tenemos acá en milivoltios 500, en microvoltios 5 millones, en nanovoltios, bueno, serían 5000 nanovoltios, kilovoltios 0,005 voltios y en megavoltios 5 por a la menos 6. Igualmente con la resistencia nos da el resultado acá en miliohmios, microohmios, nanoohmios. Acá tenemos una corriente en amperios de 0,005, eso nos da 5 miliamperios o 5000 microamperios o 50 o 5 millones de nanoamperios. Nos da también, bueno, acá el valor en kiloamperios y en megaamperios. Seguimos al próximo ejercicio que es el de hallar los capacitores. Entonces acá tenemos una variable de entrada que es num, donde ingresamos la cantidad de capacitores. Después elegimos si están en serie o en paralelo. Bueno, acá si se elige que es en paralelo, como sabemos si los capacitores en paralelo se suman, entonces simplemente es ingresar los valores. Acá está, la va sumando una por una hasta encontrar el valor total y lo visualizamos en la variable add. Si elegimos el tipo en serie es lo contrario, o sea, a lo contrario a lo fórmula de la resistencia, entonces acá se divide uno sobre condensador y se suman sobre capacitor. Entonces tenemos acá, ingresamos el primer valor de capacitor en C y el valor de num lo vamos descontando para que juntado con C nos dé el total de de los capacitores. Entonces vamos ingresando uno por uno. Acá en esta es la operación matemática para hallar la operación total de los capacitores.
Acá lo visualizamos y finalizamos. Entonces vamos a probarlo. Entonces ingresamos, cantidad de capacitores 2. Están en serie o en paralelo, vamos a elegir paralelo. Entonces vamos a ingresar el valor de los capacitores. En este caso 47 ohmios. El otro es de 100 ohmios. Nos da un total de 147 ohmios. 147 microfaradios. Recordar que los valores ingresados deben estar en el mismo orden de los submúltiplos. Y entonces vamos a volver a correr el programa para hallarlo en serie. Entonces ingresamos cantidad de resistencia 3 de capacitores, perdón. Entonces elegimos en serie, o sea, escribimos 0. Ingresamos el capacitor número 1 que es 47 microfaradios. Ingresamos el número 2 que es de 33 microfaradios. Ingresamos un tercero de 100 microfaradios. Nos arroja un total de la capacitancia que es de 16,23 microfaradios. Bien, ese es todo el desarrollo de los 4 puntos de la actividad número 1 y muchas gracias.